A ver, les voy a explicar rapidito en qué va a consistir su tarea. Sí, bueno, ya todos deben tener su cuaderno de física, ya todos deben tener hecha su carátula de física. De igual forma vamos a trabajar con física, ¿no? En su cuaderno van a colocar primero el número de la fecha de la semana del 3 al 7 de mayo y van a colocar el tema, ¿sí? Una vez que hayan colocado esos tres datos, van a pasar directamente a la resolución de los ejercicios, que es su tarea, ¿no? La resolución de los ejercicios, que es el último punto que está acá, ¿sí? En este caso, ¿no? Porque no en todos los casos. Por ejemplo, en química, ustedes vieron que toda la ficha era tarea, ¿no? ¿Verdad? En toda la ficha había preguntas. En educación física igual, en toda la ficha había preguntas. Pero en este caso, en física, solamente la última parte, ay, perdón, la última parte corresponde a su tarea, ¿sí? Que es la resolución de un ejercicio, la resolución de un problema. Solamente este ejercicio es su tarea, solamente este ejercicio, ¿sí? Solamente eso es lo que me tienen que compartir a mí en el Classroom de física, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, Solo literal el número 3 dice. sí, esta es su tarea, solamente esta es su tarea. Tienen que resolver este ejercicio, esa es su única tarea. Sí, aquí Ya. les dejé unos links de respaldo, son unos videos, sí, tutoriales, donde les van a indicar cómo resolver estos tipos de ejercicios. ¿Sí? Cómo resolver este tipo de ejercicios, estos dos videos. Un video es el más explícito, ¿no? Uno de los dos, pero con todo revisen los dos. Hay uno que está súper, súper más claro que el otro, pero de todas maneras les quise compartir ambos, ¿ya? Tienen que revisar esos dos videos, ahí les explican cómo resolver este tipo de ejercicios. Es muy simple este ejercicio. Sí, el ejercicio o el tema referente a esta clase es el tema que nosotros vimos en el anterior periodo, ¿sí? Fue la última tarea que nosotros resolvimos en el anterior periodo, ¿no? En primero de bachillerato. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un recuento de ese tema, ¿sí? En esta clase. Y a partir de este tema también nos va a servir para el tema que vamos a ver la siguiente clase también, ¿no? Bueno, miren, yo les voy a compartir al término de la clase, les voy a compartir todas las presentaciones que tengo, no son tres, en este caso les había colocado dos, solamente vamos a ver dos en esta clase. Estas dos presentaciones las vamos a volver a ver. Estas presentaciones ya las vimos en el anterior periodo, pero las vamos a volver a ver por los estudiantes que son nuevos, ¿sí? Ya. Bueno, eso creo que es todo. Nadie tiene preguntas con respecto a la tarea. Una vez que les explique la presentación o revisemos las presentaciones, vamos a revisar este ejercicio que ya está resuelto aquí. ¿Sí? Listen, buenas noches. Buenas noches. Listen, disculpe, yo tengo una preguntita Diga. acerca a los deberes que hay que enviar. Ya. Dicen, lo que pasa es que yo le tomo las fotos súper claras, lo más claro que puedo, pero se me No le van escucho. borrosas. Sí, o sea, se me va súper borrosas, dicen. Ayer le No envié el sé. deber de matemáticas. A ver, es que yo no sé qué problema realmente tiene usted, porque no solamente que me manda borrosa, sino que usted toma las fotos de manera inclinada. O sea, usted cuando va a tomar una foto tiene que visualizarse toda la página completita, de arriba hacia abajo. Y usted le toma las fotos así de manera inclinada. Entonces se visualiza todo mal, o sea, no se ve nada. Esa es una. Y la otra es obviamente también que las toma súper borrosas. Sí, su compañera, usted vive con bueno, es vecina de su compañera. ¿Cómo se llama su compañera? ¿El apellido cuál es? Del señor Mendoza, es vecina del señor Mendoza, ¿verdad? Sí, Ya, sí. el señor Mendoza con su señora esposa me mandan las tareas súper claras. Entonces, dígales, pregúnteles a ellos cómo les toman las fotos para que usted también haga lo mismo, sí, me mande de la misma manera. Sí, No, eso. sí, ayer tomamos las fotos, pues mi compañera me dio tomando, pero igual, o sea, de mi teléfono mismo sale borrosas las fotos. Chuta, bueno, ya vemos cómo solucionamos eso. Pero Sí, sí, no yo me va a quería dar el tiempo. pedirle un favor, si es que me puede dar unos días chance hasta poder ir a comprarme otro teléfono para poder enviarle las fotos más claras. O sea, Bueno, por el ya. momento las fotos, Luego vemos la solución, ya. Ahorita ya, vemos gracias, la clase porque no me va a dar el tiempo. Necesito ya ya, rápido gracias, pasar Luis. esto. Ya. A ver, vamos a ver, para empezar a ver el ejercicio que está resuelto en la ficha, tenemos que tener claro qué maneras está expresado un vector, en qué tipo de sistemas de coordenadas podemos nosotros representar un vector en el plano cartesiano. Sí, entonces un vector puede estar representado en el plano cartesiano en tres sistemas de coordenadas. Yo les voy a dar estos tres sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas rectangulares, sistemas de coordenadas polares y sistemas de coordenadas
geográficas. En esos tres sistemas de coordenadas puede estar representado un vector en el plano cartesiano. ¿Sí? Ahora bien, el vector en un sistema de coordenadas rectangulares, ¿cómo está representado? ¿Sí? En un sistema de coordenadas rectangulares, un vector está expresado por dos valores o está representado por dos valores. ¿Y cuáles son esos dos valores? Estos que están aquí. El primer valor, sí, o el primer número corresponde al número que se encuentra ubicado en el eje de las X. Y el segundo valor es el número que se encuentra ubicado en el eje de las Y. ¿Sí? En un sistema de coordenadas rectangulares, un vector está expresado o representado por dos valores. El primer valor que se encuentra en el eje X y el segundo valor que se encuentra en el eje Y. ¿Sí? La anterior semana, si no me equivoco, hicimos un recuento, ¿no es cierto?, de cómo está formado un plano cartesiano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí vimos, ¿verdad? Dijimos de que Sí, un sí. plano cartesiano estaba formado, o está formado, ¿verdad? Está formado por dos rectas, una recta vertical y una recta horizontal. ¿Sí? La recta vertical corresponde al eje de las Y o el eje de las ordenadas, y la recta horizontal corresponde al eje de las X o el eje de las abscisas. ¿Sí? Eso lo primero. El punto donde chocan ambas rectas es llamado origen o el punto cero. ¿Sí? Ahora bien, todos los valores que están a la derecha, en el eje horizontal, ¿sí? A la derecha del eje horizontal son valores positivos. Ejemplo, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, y así sucesivamente, ¿hacia dónde? Hacia el más infinito. Por lo tanto, el eje X a la derecha del origen, ¿sí? Va a tener valores positivos. ¿Sí? Y los valores que están a la izquierda del origen, ¿sí? Van a ser valores negativos. Si está aquí el 0, quiere decir que aquí está el -1, acá está el -2, acá está el -3, y así sucesivamente hacia el menos infinito. Por lo tanto, en el eje X, que está a la izquierda del origen o a la izquierda del 0, van a estar solamente valores negativos. Si aquí está el eje X y todos los valores del eje X a la izquierda del origen son valores negativos. Ahora, con respecto al eje Y, todos los valores que están arriba del origen son valores positivos. 0, aquí está el 1, 2, 3, y así sucesivamente hacia el más infinito. Por lo tanto, en el eje Y, hacia arriba del origen, son valores positivos. Y los valores que están abajo del origen, ¿sí? Son valores negativos. Aquí estaría el -1, -2, -3, -4, y así sucesivamente hacia el menos infinito. Por lo tanto, los valores que están abajo del origen en el eje Y son valores negativos. ¿Sí? Hasta ahí está entendido, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí. Ahora, dígame, alguien me iba a preguntar algo. Dígame. ¿Nadie? Listo, pasamos. Mire, yo quiero ubicar un punto en el plano cartesiano. Entonces, mire, yo aquí voy a ubicar un punto. Aquí está ubicado un punto. Ya. Este punto. ¿Cuál va a ser el par ordenado correspondiente a este punto? Entonces, mire, este punto, si yo trazo una línea, líneas entrecortadas hacia abajo, voy a encontrar el valor en X correspondiente a este punto. Y si yo trazo una línea horizontal que choque en el eje Y, sí, voy a encontrar el punto en el eje Y. Bien, encontré el punto en el eje X y encontré el punto en el eje Y. Por lo tanto, el par ordenado de este punto, ¿cuál va a ser? Deme el par ordenado, los dos valores. 1,2. Sí, primero menciono el valor que esté en el eje X. Sería 1,2 o 1 punto, el 2. ¿Sí? Miren, el primer valor, siempre el primer valor va a ser el valor correspondiente al eje X, el primer valor. Y el segundo valor va a ser el valor correspondiente al eje Y. ¿Sí? En este punto, en el eje X fue el valor 1 y en el eje Y es el valor 2. ¿Qué hubiese pasado si alguien me ponía aquí 2 punto y coma 1? Este par Está ordenado mal. está mal. ¿Sí? Primero se menciona el valor en X y luego el valor en Y. ¿Sí? Como lo acabamos de hacer en este momento. Ahora, a este punto yo le puedo dar un nombre. ¿Sí? Yo a estos puntos les puedo dar valores o nombres con cualquier letra del alfabeto. Sí, pero esos valores tienen que ser siempre con letras mayúsculas. Entonces yo digo que este va a ser el punto A. El punto A. Ahora, si estamos hablando de vectores, no se olviden que un vector está representado por una letra mayúscula y una flechita encima de esa letra mayúscula. Entonces ahí estoy yo representando un vector. Este vendría a ser mi vector A. Pero cuando yo estoy hablando de un vector, quiere decir que tengo que trazar un vector. Pues obviamente un vector, tengo que trazar un vector. Por lo tanto, el vector siempre va a partir ¿desde dónde? ¿Desde dónde tiene que partir este vector? Desde el punto Desde el, Desde el origen. desde el origen. Desde el origen. Aquí estoy trazando una flechita. Esto se llama vector. Miren, una flechita.
una flecha que parte desde el origen hasta el punto, hasta aquí. Ese es un vector, ese es un vector. ¿Sí? Y hemos trazado el vector A, que corresponde a qué par ordenado, 1,2. Y mire, este es un sistema de coordenadas rectangulares. Aquí hemos trazado un punto, o hemos representado un punto a través de un sistema de coordenadas rectangulares. ¿Sí? No se olviden que un sistema de coordenadas rectangulares está compuesto por dos valores, X, Y. El valor que se encuentra en el eje X, o el valor numérico que se encuentra en el eje X, y el valor numérico que se encuentra en el eje Y. ¿Sí? Ese es un sistema de coordenadas rectangulares. Ya. Espero que haya quedado claro, ¿no? Sí está claro, ¿verdad? Sí, dice. Nadie me dice nada, quiere decir que está claro. Sí, listo. Listo. Ahora vamos a un sistema de coordenadas polares. De igual forma, en un sistema de coordenadas polares también tengo que trazar mi plano cartesiano. ¿Sí? Mi eje vertical y mi eje horizontal. El eje vertical es el eje de las Y, el eje horizontal es el eje de las X. Bien, pero miren, ahora nosotros vamos a trabajar con un sistema de coordenadas polares. Y un sistema de coordenadas polares también está formado o compuesto por dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? Estos que están acá, miren. Dos valores. R, teta. R, teta. R representa, miren, R representa el vector, ¿sí? El radio del vector. R representa esto, miren. R representa esto. Esto representa R, el vector. La distancia positiva que parte desde el origen hasta el punto. Eso representa R, ¿sí? Y teta representa el ángulo polar. Es el ángulo polar. El ángulo que se mide desde el eje polar en sentido antihorario hacia el vector. ¿Sí? Eso es teta. El ángulo que parte desde el eje polar hacia el vector. Eso es teta. Y teta representa la dirección del vector, ¿no? Listo. Entonces, miren, son dos valores. La distancia del vector y el ángulo. ¿Sí? Vamos a poner aquí un ejemplo. Yo digo, verán, yo tengo aquí el vector A. También voy a poner vector A. Este es mi vector A. ¿Sí? Cualquier nombre puede ser una letra mayúscula, y si es un vector debo colocar una flechita encima de esa letra mayúscula. ¿Es igual a qué? Al radio del vector. Por ejemplo, yo digo que la distancia de este vector que está aquí, bueno, no puede ser este vector, puede ser cualquier vector, ya. Pero la distancia de este vector puede ser, yo digo que es 12 metros, ¿ya? Vamos a hablar de distancias, ¿sí? 12 metros, punto y coma, el ángulo vector, yo digo que el ángulo es de 60 grados. Listo, 60 grados. Bien, yo aquí he representado un vector a través de qué sistema? Sistema de coordenadas Polares. Polares. Mire, este vector que está aquí, lo voy a ubicar ¿en dónde? En el plano cartesiano. Pero para yo ubicar este vector en el plano cartesiano que he acabado de dibujar acá, lo primero que debo hacer es que dividir cada uno de estos ejes en ángulos. Cada uno de estos ejes en ángulos. Siempre voy a partir desde el eje polar. ¿Y cuál va a ser mi eje polar? El eje X positivo. Este de aquí. Este va a ser mi eje polar. ¿Sí? Este va a ser mi eje polar. Si yo parto desde ahí, eso quiere decir que el valor del ángulo de este eje va a ser 0 grados. ¿Sí? Porque desde aquí tengo que partir para yo medir los ángulos. Desde aquí. Siempre voy a partir desde el eje polar. Desde el eje X positivo. Y antes de eso, les menciono que el valor, ¿sí? O que cada cuadrante, ¿sí? Tiene un valor de 90 grados. Un plano cartesiano está formado por ¿cuántos cuadrantes? 4. 4 cuadrantes. ¿Sí? Y empiezo a enumerar los cuadrantes desde aquí. Miren, este va a ser mi primer cuadrante en sentido antihorario. ¿Sí? El cuadrante que está ubicado en la parte superior derecha es mi primer cuadrante. El cuadrante que se encuentra ubicado en la parte izquierda superior es mi segundo cuadrante. El tercer cuadrante viene a ser este y el cuarto cuadrante es este. Miren, 1, 2, 3, 4. Siempre este va a ser el primer cuadrante, este siempre va a ser el segundo, este siempre va a ser el tercero y este siempre va a ser el cuarto. ¿Sí? Siempre van a ser esos los cuadrantes. De esa manera van a estar enumerados. Entonces, yo lo primero que debo hacer es dividir cada uno de los ejes en ángulos. Les había dicho que este de aquí es el eje polar. Y desde aquí voy a partir midiendo los ángulos. Este es el valor de 0 grados. Cada cuadrante tiene un valor de 90 grados. Este cuadrante mide 90 grados, este cuadrante de acá mide 90 grados, este cuadrante de acá mide 90 grados y este cuadrante de acá mide 90 grados. Cada cuadrante mide 90 grados. Por lo tanto, ¿qué instrumento tengo que utilizar yo para medir ángulos? El graduador. Pues miren, si yo utilizo el graduador y mido el valor de este primer cuadrante, ¿cuál va a ser el valor del ángulo de este eje? No, 90 grados. 90 grados. 90 grados. ¿Sí? 90 grados.
Mire, cada cuadrante mide 90 grados. Ya, sigo midiendo con el graduador. Y llegué hasta el segundo cuadrante, hasta el eje X negativo. ¿Cuál va a ser el valor de este ángulo en este eje? 180 grados. 80 grados. 180 grados. Sí, 180 grados. Y luego sigo midiendo y llego hasta el eje Y negativo. ¿Cuál va a ser el valor del ángulo en este eje? 270. 270 grados. 270 grados. Y si doy una vuelta completa, voy a obtener un ángulo de ¿cuánto? 360. De 360 grados. Entonces, miren, cuando ustedes quieran ubicar un vector, sí, que está representado en un sistema de coordenadas polares, ustedes van a trazar el plano cartesiano y en cada uno de esos ejes van a colocar el valor del ángulo que le corresponda. ¿Sí? Van a colocar el valor del ángulo que le corresponda. Siempre partiendo desde el eje polar. Dicen. 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Dígame. Dicen, disculpa, si es que se me va el internet, lo que pasa es que hay una fuerte lluvia, tormenta eléctrica. Ya, señora pronto, Lara, porfa. yo le pongo en lista y estoy grabando la clase, así que no se preocupe. gracias. Igual esto creo que usted ya lo sabe hacer, ¿no? Listo. Entonces, lo primero que debo hacer es dibujar el plano cartesiano y colocar en cada uno de los ejes el valor del ángulo. ¿Sí? Ahora sí, ya dibujé mi plano cartesiano, ahora voy a hacer ¿qué? A ubicar este vector que está aquí, el que está aquí, lo voy a ubicar en el plano cartesiano. Entonces, lo primero que debo hacer es medir el ángulo polar, 60 grados. ¿Y el ángulo polar se va a medir en qué sentido? ¿En sentido horario o antihorario? Según este plano cartesiano que acabé de dibujar. Antihorario. Antihorario. De derecha a izquierda. En sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso digo en sentido antihorario. De derecha a izquierda. Y mido un ángulo de 60 grados con el graduador. Entonces yo hago eje con el graduador aquí. ¿No es cierto? En el graduador el valor de 0 grados debe estar aquí. Y ahí empiezo a medir. 60 grados. Y yo digo, miren, que mi ángulo de 60 grados está más o menos por aquí, digo. Ya. Entonces por aquí he medido 60 grados. Entonces aquí yo trazo un puntito, ¿sí? Con el graduador. Y luego tengo que trazar el vector. El vector que parte desde el origen, desde el punto 0. No se olviden que aquí está el punto 0. Ahí voy a trazar mi vector. Una flecha, ¿sí? Una flecha que parte desde el origen. Pero dice que esa flecha, según este ejercicio, dice que la flecha tiene que medir 12 metros. ¿Ustedes pueden medir 12 metros en su cuaderno? No. No. Entonces, lo primero que yo debo hacer es una escala. ¿Sí? Voy a hacer una escala. Y yo digo que cada centímetro de mi cuaderno va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuántos metros quieren hacerle? 1 metro. Si ustedes dicen que cada centímetro de su cuaderno mide 1 metro, quiere decir que ustedes van a trazar ¿cuántos centímetros? A La 2 flechita. metros dicen. Ya, ¿sería mejor 2 metros o 3 metros? Sí, 2 porque metros. será muy larga. Sí, 2 metros. Sí. Entonces yo digo que cada centímetro de mi regla, sí, de mi regla, va a medir 2 metros. Si yo digo que cada centímetro de mi regla mide 2 metros, por lo tanto, la flechita que voy a trazar, ¿cuántos centímetros va a medir? 6. 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Qué es lo que hice? Solamente dividí 12 dividido para 2 y voy a obtener la medida en centímetros. 12 dividido para 2 es 6. Por lo tanto, la flecha que tengo que trazar aquí va a medir 6 centímetros. Sí, 6 centímetros. Y esos 6 centímetros van a corresponder a ¿cuántos? ¿A qué valor? A 12 metros. A 12 metros, ¿verdad? A 12 metros. Miren, ya he trazado mi vector. Este vector corresponde al vector A. Este es mi vector A. Este es mi vector A. Con una flechita. ¿Corresponde a qué datos? A estos datos que coloqué ahí. 12 metros. 12 metros, punto y coma. 60 grados. 60 grados. Listo. Miren, he ubicado un vector en el plano cartesiano a través de un sistema de coordenadas polares. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, ¿verdad? Ahora, hagamos no hagamos un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Aquí abajo. Entonces, miren, me voy a la siguiente diapositiva. Aquí les había dejado unos ejemplos. Miren, aquí tengo unos ejemplos. Entonces, dice que yo ubique este vector. Bueno, aquí no les puse como vector, sino los coloqué como puntos. No saben que para que sea vector debo colocar encima de cada letra una flecha, ¿no? Entonces, yo quiero ubicar este vector. Miren, este vector aquí lo quiero ubicar en el plano cartesiano. ¿Sí? Voy a borrar lo que está acá, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que hago es dibujar el plano cartesiano. ¿Sí? Y en cada eje debo colocar los valores en ángulos. ¿Sí? 0 grados, 90 grados en la parte superior, 180 grados acá, 270 grados acá, y si da una vuelta completa, 360 grados. Listo. Voy a ubicar el vector A, no se olviden. Lo primero que debo hacer, ¿qué es? Medir el ángulo.
¿verdad? ¿Cuál es el valor del ángulo del vector A? 120. 120, entonces parto desde 0 grados, 120. Entonces llego hasta acá, miren. Hasta acá, ¿cuál va a ser el valor del ángulo? 90. 90 grados. 90 grados. Para llegar a 120, ¿cuánto me falta sumar? 30 más. 30 más, ¿no es más. cierto? Entonces, miren, de aquí, desde 90 acá, hay 30 grados más. En total, forma un ángulo de ¿cuánto dijimos? De 120 grados. 120 grados. 120 grados. Listo. Ahora, aquí coloco un puntito, sí, porque a partir de este puntito voy a trazar mi flecha. Pero dice que el vector, el módulo de ese vector, no se olviden que esto de aquí es el módulo del vector, ¿no? El módulo. El radio del vector o el módulo del vector. El módulo de este vector o el radio de este vector es de 50 kilómetros, pero yo no puedo trazar 50 kilómetros de mi cuaderno, por lo tanto tengo que hacer una escala. Yo digo que cada centímetro de mi cuaderno va a equivaler a cuántos metros. Perdón, a cuántos kilómetros en este caso. ¿A 10? Kilómetro por un. ¿A cuántos kilómetros? Yo puedo decir que cada centímetro de mi cuaderno equivale a cuántos kilómetros. 1. A uno. A 1 kilómetro. A Esto 10. quiere decir que 50 dividido para 1, o sea, tengo que trazar 50 centímetros de mi cuaderno. 10 kilómetros. A dice. 10 kilómetros me 10 resulta, kilómetros. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Cada centímetro de mi cuaderno va a ser igual a 10 kilómetros. Entonces, si yo divido 50, divido para 10, ¿cuántos centímetros me va a dar? 5 centímetros. 5 centímetros. Por lo tanto, la flechita que yo tengo que trazar desde el origen, no se olviden que el vector parte desde el origen hasta el punto. Esta flecha tiene que medir 5 centímetros. 5 centímetros. Y miren, ya ubicado el vector. ¿Cómo se llama este vector? Vector. Vectora. Vectora. Este es vector A, que corresponde a 50 kilómetros, punto y coma, 120 grados. 120 grados. 120 grados. Y cierro paréntesis, ¿no? Y cierro paréntesis, listo. Mire, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. ¿Está fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Listo, ya pudimos describir un punto, o perdón, un vector en un sistema de coordenadas polares. Ahora, me voy a un sistema de coordenadas geográficas. Mire, en un sistema de coordenadas geográficas yo debo dividir o debo determinar o representar cada eje del plano cartesiano en sus puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Norte, sur, este y oeste. Entonces, dibujo mi plano cartesiano, ¿verdad? Que está formado por dos rectas, una recta vertical y una recta horizontal. Pero yo tengo que dividir cada eje de mi plano cartesiano en sus puntos cardinales. Entonces voy a colocar acá arriba siempre va a estar en la parte, en el eje Y positivo siempre va a estar el norte. Aquí siempre va a estar el norte, arriba, en el eje Y positivo. En el eje Y negativo siempre va a estar el sur. Acá abajo va a estar siempre el sur, que se representa con la letra S mayúscula, ¿no? En la parte derecha del origen, en el eje X positivo, va a estar el este. Siempre va a estar aquí el este, siempre, siempre. En la parte izquierda del origen, en el eje X negativo, siempre va a estar el oeste, que se representa con la O mayúscula. Todas con las letras mayúsculas, ¿sí? Primero he dibujado mi plano cartesiano y he colocado en cada uno de los ejes, he colocado los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. De esta manera siempre van a estar ubicados los puntos cardinales. Hasta ahí. ¿Alguien tiene algún problema? ¿No? Está claro, ¿verdad? Ahora, un sistema de coordenadas geográficas está formado también por dos valores. Por dos valores. El primer valor es el radio del vector, el radio o el módulo del vector. Y el segundo valor es el rumbo. ¿Sí? El rumbo que tiene ese vector. ¿Sí? Dos valores, mire. En un sistema de coordenadas polares también estaba compuesto por dos valores. También estaba compuesto por el radio del vector, pero en este caso no era el rumbo, sino el ángulo polar que estaba representado por teta, ¿no? Eso era en el sistema de coordenadas polares, lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Sí? Mire, un sistema de coordenadas geográficas está compuesto por dos valores, el radio del vector y el rumbo. El radio del vector es la distancia, ¿sí?, que parte desde el origen hasta el punto. Y el rumbo. ¿Cómo vamos a determinar el rumbo? De la siguiente manera. Acá está en la siguiente diapositiva. De la siguiente manera. Mire, para determinar el rumbo del vector, primero yo debo mencionar dos palabras. ¿Sí? Dos palabras. O el norte o el sur. Norte o el sur. Luego debo colocar el ángulo, ¿sí? El ángulo. Y luego que coloque el ángulo, finalmente termino nombrando los otros dos puntos cardinales, que pueden ser el este o el oeste. Ejemplo,
digamos, ¿no? Yo me invento. A ver, aquí, en este plano cartesiano que dibujé aquí, ¿ya? Digamos que yo tengo un vector aquí. Miren, aquí tengo un vector. Este vector, ¿entre qué puntos cardinales está ubicado? Suroeste. Sur y no. ¿Entre qué puntos cardinales está ubicado ese vector? Primero se debe mencionar la palabra norte o la palabra sur, y luego se debe mencionar la palabra este o la palabra oeste. En este caso, este vector se encuentra entre qué puntos cardinales. Suroeste. A ver, alguien está haciendo bulla, no sé quién es. No sé, hay algún familiar, creo que por ahí está haciendo bulla cuando prenden su micrófono. Este vector se encuentra entre los puntos cardinales sur y oeste. Sur, oeste. Sur, oeste. Entre los puntos cardinales entre el sur y el oeste. ¿Sí? Primero se menciona la palabra sur y luego el oeste. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un vector en este cuadrante? Este vector, ¿entre qué puntos cardinales está ubicado este vector? Entre el norte y el oeste. oeste. Entre el norte y el oeste. Este vector que está aquí, ¿entre qué puntos cardinales está ubicado? Entre el sur y el este. Entre el sur y el este. Y entre este punto cardinal, ¿entre qué puntos cardinales está ubicado este vector? Entre el norte y este. Norte y este. Perfecto. Perfecto. Listo. ¿Ya está entendido eso? Ahora sí vamos a lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Mire, les había dicho que en un sistema de coordenadas geográficas, un vector está representado, también voy a colocar vector A, ¿no? Está representado por dos valores, que es R, que es el radio vector, y el rumbo. Entonces yo aquí me invento, yo digo que el radio vector o el módulo del vector es 10 metros. ¿Sí? Y mi rumbo es este, mire. Pongámosle norte 30 grados oeste. Mire, aquí estoy representando un vector a través de un sistema de coordenadas geográficas. El primer valor corresponde al módulo del vector o al radio del vector, y el segundo valor es el rumbo, ¿no? Norte 30 grados oeste. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicar el rumbo. Norte 30 grados oeste. Entonces, me voy al norte. Me voy, aquí está el norte. Y a partir del norte tengo que medir 30 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste. Hacia el oeste. Entonces, miren, ustedes usan su graduador, ¿verdad? Y con su graduador van a hacer eje aquí. Aquí tienen que hacer el eje con el graduador. ¿Sí? Y su graduador tiene que medir 0 grados desde aquí. Desde aquí tiene que medir los 0 grados. Desde aquí tienen que medir sus 0 grados. Desde aquí van a hacer eje con el graduador. ¿Sí? Y desde ahí van a medir ¿cuántos grados? 30 grados. 30 Se van grados. hacia el punto cardinal oeste. ¿Sí? 30 grados hacia el oeste. Ay, ¿qué pasa? 30 grados hacia el oeste. Desde aquí miden 30 grados. Ya, hasta aquí es más o menos 30 grados. ¿Sí? Hasta aquí. Coloco una flechita. ¿Sí? ¿Por qué una flecha? Porque estoy midiendo de norte hacia el oeste. Y mire, y aquí también van a colocar un punto. Ya, esto mide 30 grados, ¿no? 30 grados. Listo. Ya ubicaron aquí un punto. Ahora, ¿qué tienen que trazar? El vector, o sea, la flecha. Pero el vector dice que mide 10 metros. Ahora, ¿ustedes pueden trazar 10 metros en su cuaderno? No, ¿verdad? Por lo tanto, también tienen que hacer una escala. Y ustedes van a decir lo siguiente, que cada centímetro de su cuaderno va a ser igual a ¿cuántos metros? Ustedes hagan escala. ¿Cuántos metros quieren que mida cada centímetro de regla? 2 2 centímetros. Ya, no 2 centímetros. Cada centímetro de su 2 metros. regla va a medir 2 metros. 2 Metros. metros. Entonces yo divido 10 dividido para 2. ¿A qué es igual? ¿Ah? Sí. A 5 centímetros. Por lo tanto, ustedes van a trazar un vector que mide 5 centímetros y cruce justo por este punto. Listo. Y este vector es el vector. Ya le puse un nombre. ¿Cómo se llama este vector? Vector. Vectora. Vector A. Vector A, que corresponde a los valores que están aquí descritos. ¿Sí? Ese es el vector A. Listo. Miren, de esa manera he ubicado un vector en el plano cartesiano a través de un sistema de coordenadas geográficas. Ahora bien, vamos al último ejercicio. Sí, pero para que entiendan, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les pongo esto? A ver. Voy a borrar el vector también. Ya. Listo. ¿Qué pasa si yo les pongo otro ejemplo? Aquí digo que el vector se llama vector B. ¿Sí? Y el vector B está compuesto por el módulo del vector, que en este caso va a ser 15 kilómetros. 15 kilómetros, punto y coma, sur-oeste.
sur, oeste. Listo. Yo voy a ubicar este vector en el plano cartesiano, ¿sí? A través de un sistema de coordenadas geográficas. Lo primero que tengo que ubicar es el rumbo, ¿sí? El rumbo, o sea, esto de aquí, el rumbo. Sur, oeste. Ya. Sur. ¿Dónde está el sur? El sur está aquí abajo. Y a partir del sur, ¿cuál va a ser el valor del ángulo que tengo que medir hacia el oeste? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el valor del ángulo que tengo que medir hacia el oeste? ¿Sur o este, dice? 15. No, 50. se olvidaron, ya ven, ya se olvidaron. Cuando ustedes no vean ningún valor numérico aquí, entre los puntos cardinales se sobreentiende que ese valor numérico es de 45 grados. ¿Sí? 45 grados. Cuando ustedes no vean ningún valor numérico, se sobreentiende que ese ángulo es de 45 grados. Por lo tanto, del sur hacia el oeste, ¿cuánto tengo que medir? 45. 45 grados. 45 grados. Yo digo, por la mitad debe estar 45 grados. Entonces, hasta aquí está 45 grados. Mire, del sur hacia el oeste tengo que medir 45 grados. Y luego aquí trazo un punto y a partir de este punto tengo que trazar mi vector, que mide 15 kilómetros. Pero yo no puedo trazar 15 kilómetros de mi cuaderno, entonces también hago una escala. Cada centímetro de mi regla va a ser igual a ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros quieren que mida cada centímetro? Para trazar los 15 kilómetros en el cuaderno. Dígame. 2 kilómetros. 2 2, kilómetros. 15 dividido para 2. ¿Creen que se pueda dividir? Puede ser a 3 o a 5, Liz. Eso, puede ser a 3 o a 5. Un múltiplo de 5 tiene que ser, o un múltiplo de 3. Entonces digo que cada centímetro de mi cuaderno va a ser igual a ¿qué? A 3 kilómetros. Cada centímetro de mi cuaderno va a ser igual a 3 kilómetros. Por lo tanto, si yo divido 15 dividido para 3, ¿cuántos centímetros tengo que trazar ahí en mi cuaderno? 5 centímetros. ¿Sí? Entonces trazo mi vector, que parte desde el origen, ¿sí? Desde aquí, desde el origen, hacia el punto. Y esta flecha va a medir 5 centímetros. ¿Sí? Y esos 5 centímetros van a corresponder ¿a qué valor? A 15 kilómetros. A 15 kilómetros. Perfecto. Esos 5 centímetros van a equivaler a 15 kilómetros. Entonces aquí está ubicado el vector B. ¿Sí? Y los datos del vector B, si quieren, obviamente lo ponen aquí, ¿no? 15 kilómetros, punto y coma, sur-oeste. ¿Sí? Listo. Y miren, de esa manera he trazado un vector en el plano cartesiano a través de un sistema de coordenadas geográficas. No se olviden, ¿sí? Que cuando ustedes no vean un valor numérico entre los puntos cardinales, se sobreentiende que el valor de ese ángulo es ¿de cuánto? 45 grados. Por ejemplo, yo tengo aquí el rumbo, el siguiente rumbo, noreste. El ángulo que está entre el norte y el este, ¿de cuánto es? De 45 grados. 45 grados. Si ustedes ven, sureste, el ángulo que está entre el sur y el este es de 45 grados, ¿sí? Por favor, cuando ustedes no vean nada aquí, se sobreentiende que es de 45 grados. Igual forma, yo les digo, a ver, tracen un vector, y el vector entre el norte y el este es 45 grados. Ustedes van a trazar en su cuaderno noreste, no van a colocar el valor numérico. Ya se sobreentiende ahí que es de 45 grados. ¿Sí? ¿Está entendido, verdad? Sí, Lisen. Ya, por favor, ¿cuánto tiempo nos queda? 4 minutos. Ya, sí me da el tiempo. Ya, eso corresponde a los sistemas de coordenadas. ¿Sí? Hemos visto cómo podemos ubicar un vector en estos 3 sistemas de coordenadas. En un sistema de coordenadas rectangulares, en un sistema de coordenadas polares y un sistema de coordenadas geográficas. En un sistema de coordenadas polares, yo tengo que dividir a cada uno de los ejes. En cada uno de los ejes debo colocar los valores de los ángulos. ¿Sí o no? Sí, Lisen. ¿Sí? Ya, el valor del eje X positivo va a corresponder ¿a qué valor? Al valor de 0. 0 grados. El eje Y positivo va a corresponder al valor de el eje Y positivo, el eje Y positivo De 90. de 90. El eje X negativo va a corresponder al valor de 180 y el eje Y negativo va a corresponder al valor de 270 y si da una vuelta completa 360 grados. Sí, cuando trabajemos con un sistema de coordenadas polares. ¿Sí? Si trabajamos en un sistema de coordenadas polares, divido a cada uno de los ejes en ángulos. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, ¿verdad? 270 grados, y si da una vuelta completa, 360 grados. Ahora, si trabajamos en un sistema de coordenadas geográficas, yo a cada uno de los ejes los tengo que representar con puntos cardinales. En la parte de arriba, ¿qué debo colocar? En el eje Y positivo. Norte. Norte, en el eje Y negativo. Sur. Sur, en el eje X positivo.
Este. Este. Y en el eje X negativo oeste. Oeste. Siempre van a ser los Oeste. cuando vayan a trazar un vector en un sistema de coordenadas geográficas. ¿Sí? Si son rectangulares, pues ahí no hay ningún problema, solamente coloco mi plano cartesiano y coloco aquí y acá X. Y. Listo, solamente eso. ¿Sí? Listo. Esa es la primera parte. Esto ya creo que está entendido, entonces les voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a ver esto. Sí, tengo 2 minutos y se cierra. A ver, miren, nosotros ya vimos, ¿no? Vectores en el plano. Ya está descrito eso, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo ubicar vectores en los 3 tipos de planos, ¿no es cierto? Un sistema de coordenadas rectangulares, polares y geográficas. Ahora bien, ¿qué es una magnitud escalar? Una magnitud escalar solamente es un valor numérico. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de magnitud escalar, estamos hablando solamente de un valor numérico. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo, a ver, la distancia de aquí, de mi casa a la tienda, es de 10 metros. Estamos midiendo longitud. ¿En qué otras unidades yo puedo medir longitud, aparte de metros? ¿En qué otras unidades podría medir las longitudes? Kilómetros. En kilómetros, en millas. Sí, miren, acá tenemos otro tipo de magnitud, que es la velocidad o la rapidez. ¿En qué unidades yo mido la rapidez o la velocidad? En kilómetros por hora. ¿En qué otras unidades yo podría medir la velocidad? Segundo por hora. ¿Cómo segundo por hora? No. La velocidad está representada por longitud dividido para el tiempo. Metros por hora, metros sobre segundo, millas por hora, millas por segundo. Distancia sobre tiempo, eso es velocidad, distancia sobre tiempo. Las unidades de distancia sobre las unidades de tiempo. Por ejemplo, la masa, ¿sí? Podemos medir en kilogramos. ¿En qué otras unidades podríamos medir masa? Libras. 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 Onzas. ¿Qué otras? Onzas, toneladas, quintales, ¿sí? ¿Y el tiempo en qué unidades puedo medir? En segundos, minutos, horas, ¿verdad? Días, meses, años, ¿sí? En esas unidades podríamos medir tiempo. Entonces, miren, una magnitud escalar es solamente un valor numérico, ¿sí? Magnitud escalar. Cuando nosotros hablemos de magnitud escalar, en un vector estaríamos hablando del módulo del vector, ¿sí? Módulo del vector o magnitud escalar del vector, ¿sí? Ahora bien, nos vamos acá. ¿Qué es una magnitud vectorial? Una magnitud vectorial está compuesta por 3 valores. El valor numérico, la dirección y el sentido del vector, ¿sí? Ejemplos. Miren, aquí tenemos la magnitud vectorial del desplazamiento. Está compuesto, ¿qué? Por un valor numérico y por la dirección. Cuando nosotros hablamos de la dirección, estamos hablando del ángulo que forma ese vector, ¿sí? El ángulo que forma ese vector con respecto a un eje de referencia. 10 metros hacia el norte. O sea, ya me está dando